Hola, vamos a evaluar las pérdidas que tenemos en el diodo de nuestro convertidor reductor y vamos a proceder de forma muy similar a como ya hicimos con el MOSFET. El esquema de simulación del LTSpice con el que trabajamos es el de siempre, no vamos a repetirlo y nos vamos a centrar en este diodo Schottky que ya hemos seleccionado en vídeos anteriores. Cuando queremos evaluar pérdidas en un diodo, tenemos que tener en cuenta cómo definimos la tensión y la corriente. La tensión la definimos con esta polaridad, el terminal positivo aquí y el negativo aquí, y la corriente la definimos saliendo por el cátodo. Aquí hay que tener una precaución y es darse cuenta de que con esta definición de tensión y corriente, cuando evaluemos la potencia instantánea, hay que incluir este término -1, pues es potencia instantánea consumida por el dispositivo. Si no, estaríamos evaluando potencia instantánea entregada por el dispositivo y acabaríamos teniendo una potencia negativa, porque realmente la va a consumir. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver qué tipos de pérdidas tenemos en ese diodo, teniendo como referencia siempre lo que ya vimos para el MOSFET. En primer lugar, vamos a tener unas pérdidas de conducción, porque cuando ese dispositivo conduce, podemos modelarlo como una fuente de tensión que se opone al paso de la corriente y esa fuente de tensión tiene un valor aproximado de 0,5 voltios, en nuestro caso teniendo en cuenta el diodo Schottky que hemos seleccionado. Pero además de pérdidas de conducción, también tenemos pérdidas cada vez que encendemos y apagamos el dispositivo. Realmente digo encendemos y apagamos, pero es algo que nosotros no controlamos directamente porque el diodo se va a encender y apagar en función de lo que hagamos con el MOSFET. Bien, en cualquier caso, vamos a decir que cuando se enciende el dispositivo tenemos pérdidas. Lo que ocurre es que cuando se enciende, esa transición de encendido en un diodo es muy rápida en comparación a lo que hemos visto con el MOSFET. Así que las pérdidas de encendido vamos a despreciarlas. Y lo que ocurre en el apagado no es tan sencillo, porque ahí se va a producir un fenómeno que se llama recuperación inversa, que básicamente se puede traducir como que al diodo no le gusta salir de conducción. Y vamos a ver un comportamiento un poco extraño. Vamos a tratar de explicarlo teniendo como referencia el circuito del convertidor reductor y estos resultados de simulación, donde estamos viendo en rojo la corriente por el diodo y en rosa la corriente por el MOSFET. Y lo estamos evaluando durante el apagado del diodo, es decir, durante el encendido del MOSFET. Bien, ambas transiciones se producen lógicamente a la vez. Si nos fijamos, estamos haciendo una captura de 30 nanosegundos. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando en esa transición, en esa conmutación. Recordemos que el periodo de conmutación que tenemos es de 10 microsegundos. Así que esto es un intervalo muy pequeñito, estamos yendo a un detalle. Vamos a tratar de ver lo que tenemos en la forma de onda en base o apoyándonos en el circuito de la izquierda. Bien, en primer lugar podemos decir que justo antes, o la situación en que estábamos antes de que toda la transición comience, es que toda la corriente está yendo por el diodo, ya que el MOSFET está apagado. Esto es lo que vemos hasta este instante. La corriente por el diodo es la corriente de la inductancia, mientras que la corriente por el MOSFET es cero. A partir de aquí, las cosas empiezan a cambiar. El MOSFET empieza a encenderse y empieza a llevar cada vez más corriente. Pero solo hay una corriente que repartir, es la corriente de la inductancia. Así que lo que ocurre es que, como el MOSFET se lleva parte de la corriente, el diodo cada vez se lleva menos parte de la corriente. Vemos que esa corriente por el diodo cae. Aquí, bueno, podemos representarlo así. Hay un reparto y cada vez el MOSFET se lleva más y el diodo menos. En principio, ese estado acabaría cuando estamos en este instante de aquí. En ese instante lo que está ocurriendo es que toda la corriente de la bobina está circulando por el MOSFET. Y la corriente por el diodo en ese instante es cero. Si nos fijamos aquí, la corriente por el diodo es cero y la corriente por el MOSFET ya ha alcanzado su valor final
que es el de la bobina en la transición. Pero aquí comienza el fenómeno de la recuperación inversa. Y básicamente lo que ocurre es que la corriente por el diodo ha caído, se ha hecho cero, pero al diodo no le gusta salir de conducción. Entonces lo que empieza a hacer es dejar pasar la corriente en el sentido contrario. Tenemos una corriente negativa. Este picotazo aquí. Eso quiere decir que en esta parte de aquí lo que estamos teniendo es corriente por el diodo de arriba hacia abajo, de cátodo a ánodo, como normalmente no ocurre. Y esa corriente viene de la fuente. Tenemos un picotazo de corriente que se traduce en que sacamos más corriente de la fuente de tensión de entrada y hacemos al MOSFET que conduzca no solo la corriente de la bobina, sino una corriente extra que es ese picotazo. Por eso en el MOSFET vemos este picotazo positivo de corriente que se corresponde con este picotazo negativo de aquí. Después llega un momento que todo se estabiliza, se recupera el diodo y se queda con los 0 amperios que preveíamos, mientras que el MOSFET ya se queda con la corriente de la bobina. Digamos que en esa situación final volvemos a que toda la corriente ya va por el MOSFET. ¿Qué vamos a hacer con la recuperación inversa en este proyecto? Bueno, nosotros podríamos evaluar en LTSpice cuánto es la potencia que se disipa en el diodo durante este fenómeno de la recuperación inversa y por tanto durante el apagado. Pero la conclusión a la que vamos a llegar, al menos con este diodo, es que esas pérdidas en el apagado del diodo, en el diodo son despreciables. Y donde sí que son considerables es su consecuencia en el MOSFET. Dicho de otra forma, a la conclusión a la que llegamos, si vemos en detalle la simulación, es que sí, tenemos este picotazo negativo, pero este picotazo negativo me afecta sobre todo al encendido del MOSFET, donde se produce un importante incremento de las pérdidas de encendido del MOSFET. Es decir, las pérdidas de apagado del diodo son despreciables, aunque sabemos que existe ese fenómeno que me afecta al MOSFET. Esto es algo que, por cierto, ya hemos tenido en cuenta en el vídeo anterior cuando evaluamos pérdidas en el MOSFET. Así que no hay problema. Ya hemos contabilizado la penalización de ese pico cuando evaluábamos las integrales, la energía durante el encendido, etc. Bien, así que en resumen, pérdidas de conducción en el diodo importantes, encendido del diodo, las pérdidas son despreciables, apagado del diodo, las pérdidas son despreciables frente a las otras, pero hay que ser conscientes de que me está generando problemas en el encendido del MOSFET. Vamos a ver, por tanto, a evaluar las pérdidas en LTSpice. Tenemos aquí las principales formas de onda para calcular esas pérdidas. En primer lugar tendríamos la tensión que bloquea ese diodo, segundo lugar la corriente por el diodo y en tercer lugar la potencia instantánea consumida por el diodo, que como vemos ya me he preocupado de incluir ese signo -1 para que sea potencia consumida. ¿Qué es lo que vemos? Mientras el diodo está apagado, la potencia consumida es 0, ya que se comporta prácticamente como un circuito abierto ideal, no hay apenas corriente. Después se enciende el diodo y apenas hay picotazo de potencia instantánea, como ya habíamos dicho, el encendido es muy rápido. Después tenemos toda la parte de conducción donde observamos un cierto valor de potencia instantánea debido a esa caída de tensión en conducción. Y después en el apagado vemos un picotazo de potencia instantánea. Es cierto. Pero, como ya dije, si evaluásemos la energía correspondiente a ese picotazo y después la potencia media disipada en el diodo durante el apagado, llegaríamos a la conclusión de que es despreciable frente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Y de hecho se puede ver más o menos rápido. En esta gráfica, este picotazo llega a unos 30 vatios. Cuando veíamos los MOSFETs, los picotazos llegaban a cientos o 200 y pico vatios. Así que lo que vamos a hacer ahora es centrarnos exclusivamente en la conducción de ese diodo y evaluar pérdidas de conducción.
Aquí tenemos esa potencia instantánea durante todo el intervalo de conducción en más detalle, es decir, esto de aquí es todo el intervalo en que el diodo conduce, aproximadamente es 1 menos d por el periodo de conmutación, y eso es aproximadamente 7,2 microsegundos, y vemos que tenemos una cierta potencia instantánea. Vamos a aplicar el método que ya hemos visto en vídeos anteriores. Evaluamos toda esta energía, esa integral. Al hacer la integral lo que obtenemos es la energía. Esa energía vamos a utilizar LTSpice. Me dice que esa energía en estado de conducción de ese diodo es aproximadamente 47 microjulios. Sabemos que la potencia promedio de conducción va a ser esa energía a partir del periodo de conmutación o multiplicada por la frecuencia de conmutación, y eso es igual a unas pérdidas en conducción en el diodo de 4,7 vatios. Ojo, a diferencia de lo que ocurría con el MOSFET, ya no trabajamos con pérdidas de milivatios. Aquí ya tenemos vatios. Esto es algo que vamos a tener que mejorar en futuros diseños. En cualquier caso, hasta aquí con el objetivo de este vídeo, que era evaluar esas pérdidas en el diodo, y en próximos vídeos haremos lo mismo con el resto de componentes que nos quedan. Un saludo.